que algunos hemos llamado el tercer impulso ferroviario. Y es que este tercer impulso ferroviario, que nace precisamente con el AVE Madrid-Sevilla, es paradójico en todo su planteamiento, puesto que por un lado plantea la renovación completa de las infraestructuras ferroviarias en las cercanías y en la alta velocidad, y por otro lado plantea la desinversión absoluta del resto del ferrocarril. Estas son paradojas, pero que responden a una lógica objetiva, y es la de conectar y dar servicios ferroviarios de gran capacidad y calidad a los espacios donde vive la población. Esta es la distribución de la población de nuestro país, la densidad de población en el año 2008. Y tenemos esa gran peculiaridad, una gran corona central, que es el entorno de Madrid, y un anillo exterior, que son las periferias. En medio, todo este vacío demográfico que complica las relaciones en este sentido. Si la exigencia que hacemos al Estado es que tenga eficiencia en la administración de sus recursos, el Estado considera el factor fundamental, que es el recurso demográfico, y aplica ese factor, porque no existe ese equilibrio de la demanda social que hemos planteado anteriormente. En el diseño del nuevo acceso ferroviario a Andalucía, que es como, insisto, se conocía inicialmente, realmente lo que se ponía sobre la mesa era recuperar el problema que se había planteado en el siglo XIX. ¿Cómo se accede a Andalucía por ferrocarril en mejores condiciones? El paso de Despeñaperros, que es este de aquí, era un paso que era un cuello de botella ya en la década de los 70, que tenía colapsado el sistema ferroviario y que precisaba la construcción de una nueva línea. En 1979 se encarga por parte de Renfe a una consultora que dependía de la propia Renfe, que es la consultora Ineco, hoy en día todavía existe esa consultora, que haga un estudio de ese nuevo acceso. El estudio planteaba la necesidad de que se hiciera por la vía central de Sierra Morena, puesto que era el modo más razonable de conseguir la construcción de una línea. Esta centralidad ya aportaba, digamos, entre comillas, una injusticia, porque dejaba apartada Andalucía Oriental, pero es verdad que solucionaba la conexión objetiva que tenía en ese momento el Estado, a la vista del mapa que hemos visto anteriormente, que es conectar con Córdoba, con Sevilla y con Málaga. Lo que estuviera en el camino, las rentas de localización que hemos dicho antes, bien, pero lo que interesaba era esa cuestión. Nuevamente esas dichosas rentas de localización, ¿no? Aquí volveremos algo en este mapa y veremos algo de las referencias de las estaciones y de las propuestas que había en ese momento, pero tal vez este mapa nos aclare un poco más la evolución de este proceso. El ingeniero era Francisco González Díaz, que diseñó 5 alternativas y que planteó varias posibilidades. Finalmente se hizo una de sus posibilidades, pero con un matiz. En lo que he podido, hasta ahora no había encontrado mucha información histórica sobre todo este proceso. Tal vez la proximidad, el hecho de que muchos de estos personajes políticos todavía están en activo, pues no había mucha información al respecto. Francisco González Díaz lo que plantea en un proyecto que presenta en 1980 es una línea de ancho ibérico, vía doble electrificada y velocidad máxima a 160 km/h. Eso es lo que plantea y considera que es más que suficiente. Este proyecto es aprobado en 1982 y se le encarga a una empresa cuyo nombre era Euroestudios Sociedad Anónima, que incluso comienza la licitación de las obras por parte de un ingeniero técnico superior de Renfe,
Jorge Nasarre Goicoechea, que es el que plantea la división de ese proyecto en 5 tramos. De las alternativas que había planteado el ingeniero González, se elige esta que marco, que es prácticamente idéntica a la que tiene hoy en día el trazado del AVE por toda la comarca. Pero es que, insisto, se plantea vía de ancho ibérico, doble vía y 160 kilómetros por hora. Y plantea los tramos de Córdoba a Alcolea, que era paralelo a la vía convencional, Alcolea a Adamuz, que era la que se separaba un tanto de esa línea, y los tramos Adamuz-Villanueva, Villanueva-Conquista, que eran completamente nuevos en ese sentido y que, en el caso de Villanueva, pasaba relativamente cerca de la población. Y por último, el acceso de Conquista a Puerto Llano, que era el acceso a Brazatortas, ¿no? Todos estos proyectos, insisto, ya estaban terminados en 1983 e incluso la adjudicación se confirmó el 3 de enero de 1984 a Euroestudios. 3 de enero de 1984. Iba a comenzar la construcción del acceso ferroviario en Nafa, nuevo acceso ferroviario a Andalucía, y se planteaba precisamente en esa línea. Sin embargo, algo ocurrió. El salto viene por lo que yo he podido encontrar, en el verano de 1986 todo cambia. Se celebra un seminario en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Santander. Y allí, el entonces director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, delante, Apolinar Rodríguez, delante del presidente de Renfe, Julián García Valverde, dice que no hay alternativa A o B. Se refiere al hecho de llegar a Brazatortas por Adamuz, por Ovejo Pozo Blanco, que era esta opción que se planteaba por parte del ingeniero González. Textual: no hay más alternativa que la construcción de una línea nueva de alta velocidad. Esto ocurre en el verano de 1986. Y aquí es cuando el NAFA se convirtió en AVE. Aquí es cuando, palabras textuales de los dirigentes de entonces, se planteó la idea del nuevo ferrocarril en oposición a la idea del viejo ferrocarril. Es cuando cambia y se toma una decisión en ese sentido. Se iniciaba entonces una revisión completa del PTF, el Plan de Transporte Ferroviario, que tendría que ser publicado el año 87, que estaba previsto que se publicaría al año siguiente. Sin embargo, no se esperó a su publicación. El 11 de octubre de 1986, en el Ayuntamiento de Sevilla, el gobierno español, la presidencia de Renfe y el Ayuntamiento de Sevilla presentaban la inmediata construcción de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que se inauguraría en abril del 92, coincidiendo con la apertura de la Exposición Universal. Esa es la secuencia y el cambio. ¿Qué había cambiado en el caso de la infraestructura ferroviaria de la línea? Bueno, ya era una línea de ancho europeo, desde el ancho ibérico, ya iba a ser una línea de ancho europeo, electrificada a doble vía, corriente alterna, no la continua, que es la convencional, en el caso de la catenaria convencional de Renfe, a 25.000 voltios en este caso, y con una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. En el tramo Madrid-Brazatortas, que no aparece aquí, prácticamente lo que se hizo fue montar la nueva vía sobre el antiguo trazado del Madrid-Ciudad Real, y para ello se cerró prácticamente en su totalidad la línea. De hecho, se mantiene el tramo Ciudad Real-Puerto Llano precisamente por el acceso a la factoría de Puerto Llano, pero el resto desaparece la antigua línea Madrid-Ciudad Real y se construye encima del AVE. En el caso del tramo que iba de Brazatortas a Córdoba, ya hemos visto que se recupera el proyecto de González, se transforma en vía de ancho ibérico y se hace una adaptación en este sentido. El tramo Córdoba-Sevilla iba a tener un proyecto aparte.